de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. El viernes y el sábado pudimos participar de dos masivas marchas en las cuales distintos sectores de nuestro país estaban luchando, demandando, exigiendo algo que no es en absoluto nuevo. Nuestro invitado, junto a creo todos los que estamos hoy día acá en esta mesa, fue uno de los luchadores, como tantos otros miles, por la recuperación de la democracia. Hace ya 25, 26 años. Cuando luchamos por recuperar la democracia, estábamos realmente convencidos, teníamos la certeza que esa lucha no era solamente para poner el voto en una urna cada 4 o cada 6 años y poder elegir diputado, alcalde, senador o presidente de la República. La verdad es que nos movía una profunda motivación a cambiar este país, a convertirlo en un país más justo, más democrático, más humanizado, con más derechos de sus diversidades, de sus minorías, de sus pueblos originarios, de sus regiones, de sus mujeres, de sus adultos mayores. Ni en las peores pesadillas de los años 80, de los fines de los años 80, y escúchenme bien, ni en las peores pesadillas del fin de la dictadura se nos podía ocurrir pensar que 25 años después todavía nos iba a regir la misma constitución de la dictadura de Pinochet. Eso, francamente, no lo pensaba nadie. Y el que diga lo contrario creo que está faltando a la verdad. Todos podíamos tener discusiones respecto a cómo iba a avanzar el proceso, si íbamos a lograr más rápido, más lento, si íbamos a parar el modelo neoliberal que estaba tan enquistado en el país, si íbamos a lograr que la educación pasara a ser un derecho como debe ser, si íbamos a lograr que la salud lo fuera. Pero que íbamos a terminar con la Constitución del 80, eso no cabía ninguna duda, porque formaba además parte de los programas de gobierno. Nadie se imaginaba que 25 años después íbamos a tener a las mismas AFP robándole la jubilación a los chilenos, a la misma legislación laboral impidiendo que se pueda tener derecho a huelga, que íbamos a tener el mismo centralismo que le impide a las regiones tomar sus decisiones, que íbamos a tener todavía persecución a las mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo, que nuestros pueblos originarios iban a seguir siendo discriminados, que los adultos mayores no iban a poder tener pensiones dignas después de aportarle al país 30 o 40 años de su trabajo, que la salud y la educación iban a seguir siendo negocios. Pensábamos que el cobre iba a estar recuperado y nos encontramos con que se privatizó el agua, que el medio ambiente iba a estar protegido y nos encontramos con que se lo sigue destruyendo con centrales que son autorizadas en forma irresponsable. 25 años después y hoy día la lucha es la misma. Por eso es tan importante la marcha de este domingo. Por eso eleva tanto el espíritu ver a tantos jóvenes de Arica a Punta Arenas, porque no fue solo en Santiago, trabajando y luchando para poder tener en Chile una constitución verdaderamente democrática. Me alegra esa marcha, me alegra el espíritu, me alegra haber visto organizaciones, familias, individuos, todos levantando banderas por una asamblea constituyente para una nueva constitución en nuestro país. Y tuvimos también una marcha de un tema muy específico, pero que también forma parte de las grandes demandas de nuestro país. El viernes tuvimos una de las marchas más multitudinarias de los profesores de Chile, de las profesoras y los profesores de Chile, que llegaron también de Arica a Magallanes hasta este Santiago a veces tan hostil y tan descalificador con las regiones, a levantar sus demandas. Profesores que tuvieron que venir en calidad de disidentes
cuando en realidad quien está siendo disidente es la directiva del Colegio de Profesores, porque no acoge la voz, la demanda, el llamado, las necesidades, las aspiraciones de los miles de profesoras y profesores en todo el país. Incluso nos hemos encontrado con la sorpresa de una presidenta de la CUT, también ella dirigente de profesores, que en una posición totalmente de estar abrazando un gobierno, prefiere aplaudir a las autoridades del momento en vez de comprometerse decididamente con quienes son sus compañeros de lucha, con quienes son los trabajadores de la educación, con quienes son los profesores. Hoy día, en Tiempo de Tomas, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con nuestro invitado, con nuestros grandes amigos panelistas, Fernando García Naaf y Efren Osorio, vamos a conversar acerca de estas grandes demandas que tiene nuestro país, una nueva constitución y esta tan importante para todas las familias chilenas, que es tener una reforma educacional profunda, real, que vaya en beneficio de cada familia chilena. Efren, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches o buenas tardes, todavía estamos con solcito, así que buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás tú? Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que fue una semana bastante movida. Escuchaba tus palabras, Tomás, y pucha, que tienes razón. En definitiva, es como que se hubiese paralizado el reloj. Como que lo que estamos peleando hoy día es la misma demanda que teníamos hace 25 años atrás. Asamblea Constituyente, educación digna, fin a la AFP, etcétera. Realmente es muy, muy particular todo lo que estamos viviendo. ¿Qué tal, Fernando? Bien, Efren, súper bien. También ahí como pensando un poco lo que decía Tomás y bueno, pensando un poco que por qué no se ha hecho eso, digamos. Porque no, a ver, yo creo que efectivamente tú tienes toda la razón, pero preguntarse el por qué, de las causas de por qué no se ha cambiado, bueno, acá también tiene que ver cómo se ha transmitido este mensaje político, por qué no se ha logrado captar más gente, por qué la gente no siente la necesidad de tener un nuevo armado político, unas nuevas reglas del juego. Yo creo que en eso también hay un fracaso. ¿Te das cuenta? Un fracaso que va dentro de esto, de quienes participamos de esta idea, de cómo no seguir avanzando, de cómo no captar más gente que tome conciencia de una situación que es de frustración, de no poder seguir avanzando. No sé, yo creo que son demasiadas las puertas que se abren, digamos, por tratar de entender por qué esto no, porque creo que no es solamente un tema de la clase política, no sé qué. Una sola puerta, una sola y muy breve para dejar a Efren. Creo que se han hecho muchas cosas buenas, creo que el país ha cambiado sin duda, como cambia todo país en 24 años. Pero en cuanto a la nueva constitución y a las reformas, creo que había un profundo temor a la participación social, a la expresión social. Lo vimos nosotros cuando todavía participábamos del gobierno de la concertación, fuimos fundadores, en el año 91-92, cómo se buscaba que la gente se fuera para la casa y déjennos a nosotros los políticos arreglar los asuntos porque somos los que sabemos. Esa cuestión está en el ADN de la concertación, que la gente se quede tranquila, que nosotros nos encargamos. Hay una soberbia, hay una distancia muy grande entre político y ciudadanía. Y creo que eso está todavía operando hasta el día de hoy. Se desconfía de la gente. La Asamblea Constituyente se la ve como sospechosa, como irresponsable, como incapaz de poder llevar adelante un proceso constituyente, aun cuando buena parte de los países del moderno hoy día han tenido procesos de asamblea constituyente que han tenido excelentes resultados. Sí, yo antes de seguir la conversación creo necesario dos cosillas. La primera, decirle a nuestros auditores que a partir de las 20:30 horas vamos a abrir el teléfono para que aquellos que quieran llamarnos, preguntarnos, proponernos, criticarnos, lo que ustedes deseen, puedan hacerlo. Para eso tienen que llamar a los siguientes teléfonos, al 2977-1579, lo repito, 2977-1579, o al teléfono 2977-1580, lo repito, 2977-1580. Pero bueno, como todas las tardes, los días lunes, en este programa tenemos a un invitado, y hoy día estamos con la presencia de un gran amigo nuestro, humanista, y que lleva por años trabajando junto al magisterio, junto a los profesores.
Lo hemos invitado porque queremos que nos cuente y que también opine sobre los otros temas acerca de lo que ha pasado en el magisterio con lo que se ha llamado como la rebelión de las bases. Está con nosotros el dirigente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás tú? Hola, un gran gusto estar acá compartiendo y dialogando. Yo entraría al tiro antes de seguir ahí. Yo tengo mucha curiosidad para que nos cuentes en términos de por qué se le ha llamado esto la rebelión de las bases. Es un término que efectivamente refleja una realidad. Efectivamente las bases se están rebelando. ¿Contra quién? ¿Cuál es el rol que ustedes han tenido? En fin, cuéntanos un poquito, Mario. Bueno, primero decir que ayer estuve también en la marcha por la Asamblea Constituyente. Como no había tenido ninguna marcha en la semana, me fui a meter a la Asamblea Constituyente, porque bueno, me parece que es un tema súper importante que en Chile avance la conciencia sobre la necesidad de una nueva constitución generada desde el mismo pueblo de Chile. Dicho eso, vamos a tu pregunta. Yo creo que el nombre es correcto, la rebelión de las bases, porque efectivamente lo que ha ocurrido ha sido un rechazo del profesorado, del profesor común y corriente, el que no es dirigente, el que no está todos los días metido en las tareas gremiales sindicales, y que frente a un acuerdo, entre comillas, que en un momento determinado se quiso imponer, un acuerdo donde no se consultó a los profesores, un acuerdo en 5 puntos de agenda corta, ya entraremos a explicar qué es lo que son los 5 puntos de la agenda corta, pero en definitiva, a través de un procedimiento absolutamente irrespetuoso de parte del Ministerio, que a través de un llamado telefónico, el ya mítico telefonazo a esta altura, que generó toda una reacción, y que más allá de la anécdota del procedimiento poco curioso, ¿no es cierto?, de que un ministro instruye a un funcionario para que llame por teléfono al presidente del gremio y le dé una respuesta a una negociación formal que llevaba el gremio por tanto tiempo, fue como el corolario de la falta de respeto de las autoridades, en este caso del Ministerio de Educación, hacia el profesorado. El profesorado ya lleva muchos años aguantando eso, un maltrato, una falta de respeto, un ninguneo, una desconsideración de parte de la autoridad muy grande, que se refleja en el quehacer cotidiano del profesorado, pero que ahí en ese telefonazo se simbolizó y de alguna manera se sintetizó como expresión de eso mismo. Y un rechazo también a estos manejos cupulares, a los acuerdos de 4 paredes, porque ocurre que nosotros habíamos decidido el 19 de agosto hacer una consulta a todos los profesores de Chile, colegiados y no colegiados, para que los profesores se manifestaran respecto a una propuesta que tenía el gobierno en función de esos 5 puntos de agenda corta. El profesorado lo rechazó. Fue gran sorpresa para el ministerio y para el propio Jaime Gajardo y sus aliados, el que el profesorado era rechazado. ¿Por qué lo rechazan los profes en definitiva? Lo rechazan porque era una oferta mezquina y absolutamente incompleta en relación a las necesidades del profesorado. Explico ahora lo de la agenda corta. La agenda corta se le llama agenda corta precisamente por ser temas urgentes, que no van en el contexto de la gran reforma educacional que se espera haya en Chile, sino que tenían que ver con temas puntuales pero urgentes, cosas que hoy día afectan fuertemente el trabajo docente, que hoy día están perjudicando mucho las condiciones laborales del profesorado, o algunos temas históricos que ya no se aguanta más que sigan sin solución, como el caso de la deuda histórica, y por lo tanto por eso se le llamó agenda corta, rápida, solución inmediata. Por eso se circunscribió a 5 puntos, porque si hubiera que hacer un petitorio de todos los temas del Colegio de Profesores, de los profesores de Chile, llegaríamos a un petitorio de unos 50 puntos, muchas cosas que hay que solucionar. A la corta ahí, Mario, ¿cuáles son esas agendas? Y por eso se llegó a 5 puntos, y efectivamente los 5 puntos de la agenda corta son: 1, los profesores a contrata, profesores que trabajan en condiciones laborales muy precarias, muy abusivas, que son un enorme porcentaje. El tema de la deuda histórica, un tema que está ahí instalado por mucho tiempo como una tremenda injusticia que se cometió a 50.000 profesores. Me llama la atención. No, porque queríamos una respuesta rápida de una vez por todas del gobierno, inmediata, a un tema que está tan extendido en el tiempo. Por eso corta, en el sentido de solución rápida. Claro, de negociación rápida, no en el contexto de la gran reforma. Tercer tema, el agobio laboral. La gente no sabía, y ahora lo sabe porque el tema se ha instalado, las condiciones agobiantes en que trabaja hoy día un profesor, donde tiene una cantidad enorme de tareas de trabajo que no alcanza en su jornada laboral. Chile tiene, el profesor en su contrato tiene un 75% de su jornada de trabajo frente a alumnos y solo un 25% para todo lo demás. El promedio OCDE, para que ustedes conozcan, es de 40% frente a alumnos y 60% para todo lo demás. Ese es el promedio OCDE. En Chile 75-25. Y además una enorme cantidad de trabajo burocrático, administrativo, trabajo absolutamente inútil, que no sirve para nada, que no sirve para hacer mejores clases, que solamente satisface burocracia
y donde el profesor o profesora, nuestro gremio más del 70% son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, a las 11, 12 de la noche trabajando para llenar esas planificaciones o esos papeles, el fin de semana trabajando, quitándole tiempo a su descanso, a su recreación, a su hijo, a su familia. El tema de un bono al retiro. Perdón, esa era la... Tercer tema. Perfecto, bien. Cuarto tema, un bono al retiro, que es una necesidad imperiosa porque muchos profesores que están en edad de jubilar, producto de las pensiones miserables que otorga el sistema de AFP, que ustedes muy bien saben que son un robo y una estafa en este país, las AFP. Entonces, profesores que aún estando en edad de jubilar, estando cansados, teniendo ganas de irse a un retiro, no lo pueden hacer porque tienen pensiones miserables. Entonces, se necesita un bono, un incentivo al retiro para que esa persona por lo menos tenga una pequeña compensación en relación a las pensiones que tienen. Los profesores hoy día en Chile jubilan con 150.000 pesos, 180.000 pesos. Son pensiones de miseria. Después de trabajar 40 años, un profesor pasa de 900.000 pesos, que era su salario activo, ya con todos esos años de servicio, a 150.000 pesos de pensión. Mario, ¿te Entonces, y el último tema, el ingreso mínimo docente, que está congelado hace varios años atrás y que se pedía descongelar. Mario, porque, o sea, yo entiendo que dentro de del proyecto de reforma educacional del gobierno, estas tres reformas son las primeras, y que al parecer es una larga lista de reformas, y dentro de esa larga lista se consideran las reformas que tú estás proponiendo. No todas. Bueno, me imagino, pero algunas están. La deuda histórica entiendo que está, ¿o no? No. Bien. Pregunta. ¿No es necesario primero partir por estas reformas que está haciendo el gobierno? ¿Cómo te van a arreglar esas situaciones de los docentes hoy día? Si es que después te van a cambiar después la regla del juego. ¿No es mejor partir por estas reformas que está proponiendo el gobierno y después ir a lo tuyo? No inversamente, si después igual te van a cambiar la regla del juego, digamos. Entiendo tu pregunta, pero no es el caso justamente porque son temas urgentes. O sea, el profesor que está hoy día agobiado, que está estresado, que llega cansado a hacer clases. La profesora que trabajó hasta la 1 de la mañana llenando papeles y que al otro día se tuvo que... Sí, pero hoy día tú no vas a saber quién va a ser tu empleador después de esto. No importa, pero es que si hoy día hay medidas administrativas concretas que el ministerio puede tomar sin necesidad de pasar por leyes ni por reformas estructurales que impliquen disminuir ese agobio docente que hoy día está afectando a los niños. Porque esto es muy importante que se sepa. A los niños se le está afectando con el profesor agobiado, el profesor estresado, el profesor sobrepasado, el profesor que no descansa. Finalmente es un profesor que no está en condiciones de entregar lo mejor para sus hijos. Entonces, si bien es cierto en la carrera docente esto debiera quedar mucho más, esperamos, tenemos serias dudas con el proyecto de carrera docente del gobierno, podríamos hablar de eso si quieren, en este contexto en donde el profesor hoy día está trabajando en esas condiciones, por supuesto que se requieren medidas inmediatas y no 3 años como podría demorar un proyecto de carrera docente. Entonces, son medidas inmediatas, por eso agenda corta, que después se entroncarán y se hará el alineamiento correspondiente con la otra normativa, porque, ojo, no estamos hablando de empleados en ninguna de las 5 medidas que yo mencioné de la agenda corta o temas de la agenda corta. Claro, pero te va a afectar eso. Porque No, el tema del agobio laboral no necesariamente, porque hoy día el agobio laboral afecta a todos los profesores, los municipales y también a los particulares subvencionados, porque son exigencias ministeriales muchas de ellas, que tienen absolutamente estresados. Además, en esta lógica absurda de la educación de mercado competitiva, de las pruebas estandarizadas, donde al profesor se le presiona fuertemente hacia los rendimientos, a esta educación que ya hace rato dejó de educación y simplemente es adiestramiento para pruebas estandarizadas, el sistema presiona para eso. Entonces tú tienes un sistema hoy día absolutamente estresado, y esto incluye también estudiantes, Los estudiantes también son sometidos a muchas presiones muy fuertemente. Esa es la agenda corta. Esos son los 5 temas, y son temas necesarios de resolver ya. No esperar 3 años. Oye, eso forma parte del conflicto que se ha armado dentro del Colegio de Profesores, donde claramente hay al menos 2 grandes posturas, porque esa es la tensión que se ha visto en el último tiempo, con varios miles de colegios que están en paro, profesores en todo el país que están efectivamente en un paro, creo que 65.000 alumnos que están hoy día sin clase. No, 300.000. O 300.000 alumnos. Y por otra parte hay una gran cantidad de profesores que al parecer habría apoyado la propuesta o el acuerdo o el telefonazo, en fin, la negociación que ha estado haciendo la directiva del Colegio de Profesores. Claramente hay un tema no resuelto respecto de las prioridades y cuánto se debe avanzar respecto de ellas. Yo tengo una duda adicional que tiene que ver con el proyecto que ha desarrollado el gobierno hasta acá, que está básicamente planteado en términos de no al lucro, ¿no es cierto? No a la selección y no, no al copago.
sin ser un experto en educación, porque no lo soy, uno tiende a pensar que el tema prioritario aquí debería haber sido el fortalecimiento de la educación pública. Es decir, insisto, no soy un experto en educación, yo soy ingeniero. Cuando uno ve lo que tenemos como país, cuando uno lo compara con lo que sucede en Canadá, en el norte europeo, pero en tantos otros lugares, Nueva Zelanda, que me tocó verlo, el tema está en el fortalecimiento de la educación pública, lograr una educación pública de calidad, y todo lo otro en definitiva va quedando como suertes de parche. Por supuesto que todos rechazamos lucro, pero fortalezcamos la educación pública de tal manera que evidentemente el lucro en buena medida se comienza a debilitar para que después le podamos dar el golpe de gracia. Fortalezcamos la calidad de la educación, a su vez, es decir, trabajemos en conjunto con los profesores, busquemos mecanismos de perfeccionamiento que signifique que en definitiva no es necesaria la selección, porque en todos los colegios se imparte una calidad educacional relativamente similar, a lo más con algunos sesgos por cuestiones religiosas o de otro tipo. Entonces, ¿por qué no se parte por ahí? ¿Por qué crees que este proyecto parte de algún modo, mi sensación, un poquito con la carreta delante de los bueyes, digamos, en vez de ir empujando el fortalecimiento de la educación pública y de la calidad de la educación? Sí. Primero, una pequeña precisión. Efectivamente, en algunos países del mundo hay lucro en la educación, pero solo en Chile hay lucro en la educación con fondos públicos. Solo en Chile. Que es una cosa insólita, digamos. Hay un negocio privado que lo financia el Estado. Dicho eso, efectivamente yo comparto contigo que la reforma educacional debió partir por fortalecer la educación pública, una educación pública que estaba absolutamente deteriorada y dejada, abandonada de la mano de Dios en todos estos últimos 35, 40 años de aplicación de este modelo, en donde, mira, un dato que es muy contundente, el año 90 la matrícula del sector municipal correspondía aproximadamente al 70% de la matrícula. 24 años después corresponde al 35% de la matrícula total. ¿Por qué esa situación? Porque a la educación municipal se le abandonó en términos de recursos, pero además se le hizo competir con la educación particular subvencionada en condiciones muy desiguales. La educación particular podía seleccionar, la municipal no. La educación particular tenía menos costos porque no aplica el estatuto docente para sus profesores, la educación municipal sí. Este tema de competir por la captación de clientes, el subsidio a la demanda, que es la subvención por asistencia media, donde el colegio tiene que competir para captar clientes, que es captar alumnos, es una condición también muy desigual para la educación pública. Entonces, el deterioro de la educación pública en términos de recursos, pero también en términos de gestión, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué tanta urgencia por desmunicipalizar? Algunos dicen, pero hay países donde la educación está en cargo de los municipios. Sí, pero en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, y ahí sí tú te manejas, Tomás, porque manejas el tema de que somos top 10, ¿no es cierto? En desigualdad estamos entre los 10 países más desiguales del mundo, y la estructura municipal reproduce esa estructura de desigualdad. Tú en Chile tienes municipios ricos, que no hayan en qué gastar la plata, y de repente a los alcaldes se les ocurre bombardear nubes porque no haya en qué gastar la plata, y tienes municipios rurales pobres que no tienen para pagar sus cuentas básicas. Ya a esa estructura de desigualdad se le entregó la administración de la educación pública. Entonces imagínate el crimen brutal que se cometió con eso. Entonces, claro que lo primero que requería una reforma educacional era el fortalecimiento de la educación pública, y esto partió al revés. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mario, bueno, recordemos a los auditores que estamos conversando con Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores, que ha sido conocido como uno de los disidentes a la dirigencia oficial de Jaime Gajardo. Recordar que nos pueden llamar a los teléfonos a partir de las 20:30, al teléfono 2977-1579, 2977-1579. Mario, hay un elemento que a mí me ha llamado la atención. No le avisé a mi mamá para que llamara. En términos de... Acá no puede porque los teléfonos quedan copados. Acá se ha planteado mucho esta pugna al interior del Colegio de Profesores, donde apareces tú junto a Darío Vázquez como los disidentes frente al oficialista Jaime Gajardo, alineado con el gobierno. Eso por un lado. Pero hay un fenómeno que ha pasado desapercibido por la prensa y que yo, conversando con algunos amigos que han estado en el movimiento, me han contado, en términos de que en definitiva ha emergido una nueva camada, camada de dirigentes, de profesores, fundamentalmente en regiones de base, muy vinculado a lo que fue el movimiento del 2011, una camada de dirigentes jóvenes que son los que de alguna manera han liderado esta rebelión de las bases y han llevado a no aceptar las propuestas que ha ido negociando Jaime Gajardo. ¿Qué hay de eso? ¿Es cierto eso, que hay una nueva camada de dirigentes profesores? Sí, hay muchos, no son dirigentes. Justamente la característica que tiene es que hasta ahora son profesores jóvenes que no habían tenido mucha inserción en la actividad gremial. De hecho, la mayoría no son socios del Colegio de Profesores.
pero que frente a esta coyuntura, han sido los motores de esta rebelión. En muchos lugares es así, profesores jóvenes. En muchos lugares se replicó lo que pasó aquí a nivel nacional, es decir, dirigentes oficialistas de la línea Gajardo que se pusieron en contra de cualquier rebelión y que apoyaban casi incondicionalmente el acuerdo de Gajardo. En otros lugares pasó que la disidencia, ligada también con nuestras visiones, o que coincidió con nuestras visiones, apoyó sí el movimiento. Es una cosa muy mezclada. También es muy asimétrico de cómo surgió, en algunos casos apoyado por el presidente comunal, en otros casos el presidente comunal se vio completamente sobrepasado. Pero lo común en todos los casos es la irrupción de profesores jóvenes que hasta ahora habían estado ausentes de la participación gremial y que son muy activos, son muy creativos en sus formas de expresión, son muy, ¿cuál es la palabra? Son muy decididos y que han levantado una crítica muy dura a las viejas formas de hacer sindicalismo, a las viejas formas cupulares, y efectivamente han surgido asambleas comunales muy deliberantes, muy participativas, muy polemizantes, la palabra está correcta, no sé, sí. Muy polemizantes con esta línea oficial de que representa a Gajardo y otros dirigentes como Bárbara Figueroa, y que han sido quienes han tomado la vocería de estas asambleas comunales o han tomado el liderazgo de estas asambleas comunales. Esto se ha sucedido mucho en regiones, pero también en Santiago. Por ejemplo, en Maipú surgió un grupo de profesores que no son dirigentes. Ahí la presidenta es de la misma línea Jaime Gajardo, de hecho es su esposa, y ella trató de transmitir, digamos, de imponer el acuerdo oficialista y fue absolutamente sobrepasada por el profesorado de esa comuna. Maipú hoy día es una comuna donde hay una asamblea comunal muy activa, ha realizado propuestas, ha realizado marchas, ha realizado gestiones de diverso tipo, ha elaborado documentos de mucho contenido. Entonces ha surgido un gremio, un sector del profesorado que ha entrado de lleno al trabajo gremial, que es muy vitalizador por otro lado como gremio, sin duda. Mario, yo tengo otra duda. ¿Por qué crees tú que ha pasado que el tema gremial, el tema de la carrera docente, es un tema, dime tú, aclárame, ¿cuántos años lleva peleándose por el tema? O sea, casi que desde el año 90. Años, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasa que la gente no considera que este es un tema de primera prioridad? ¿Qué ocurrió que de repente hace 4 años, 5 años, los cabros se tomaron las calles y, bueno, se instaló la idea que era incluso superior en importancia o en urgencia, si tú quieres, el tema de la selección en los colegios, el tema de la desmunicipalización y no el tema de la carrera docente? O sea, hay un tema acá que yo creo que tiene que ver con, nuevamente, cómo ha transmitido el Colegio de Profesores la urgencia, la importancia de la carrera docente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué es lo que falta para que esta cuestión, para que hoy día, en vez de estar discutiendo el tema de la desmunicipalización, como tú me lo estás diciendo, o el tema incluso de la selección, que este tema de la carrera docente esté al mismo nivel que los otros? Bueno, básicamente lo que ha pasado es que el Colegio de Profesores fue durante los últimos 10 años probablemente perdiendo peso e influencia dentro de la sociedad chilena, el gremio docente. El gremio docente también está en una situación de pasividad, de cierta apatía, cierta desazón, pero lo fantástico yo creo de esto que ha ocurrido ahora es que eso ha cambiado radicalmente. Tal como el 2011 lo que vimos fue la irrupción de los estudiantes, yo creo que este año 2014 lo que nosotros hemos visto es la irrupción del profesorado, porque esto no lo esperaba nadie, ni nosotros, ¿eh? Yo estoy muy metido en el gremio y te puedo decir que incluso para mí, que con todo lo que puedo conocer a mis colegas, con todo lo que puedo estar metido en el tema, esto también ha sido sorpresivo. La marcha que convocamos el viernes sin ningún soporte, esta la hicimos totalmente a pulso. Hicimos una cucha para pagar el costo básico de audio y escenario y el resto los profes se lo financiaron todo. 25.000 profesores en las calles marchando. A un llamado que se hizo básicamente por redes sociales, yo creo que es extraordinario y refleja que hay una cosa nueva. Gracias, Mario. Vamos a dejar que la gente te haga preguntas en la segunda parte del programa, que ya vamos a volver. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes yo les quiero recordar que Ver y Vestir la Hora está muy de moda, por eso los invitamos a visitar nuestro sitio de internet www.1234.cl, donde todos ustedes podrán escoger los relojes que más les gusten, sus relojes favoritos. Tenemos las mejores marcas, los más atractivos diseños, con la más avanzada tecnología. Esta sí que es tecnología avanzada, Tomás. Casio, Timex, Bulova, Orient. Quiero yo. ¿Cuál quería? G-Shock, Baby G. Que trajiste hoy Náutica. día acá, Pero mira, me parece fantástico. Mira cómo está. Náutica. No, está ya cada día con más relojes.
Así que no Me lo lo voy a olviden. ganar yo, ¿ah? Sí, no lo olviden, entren a www.1234.cl y encuentren el reloj especial para cada ocasión con las mejores ofertas para regalar o simplemente darle un gusto. Porque tú vas a decir algo en... No, iba a decir que ya volvemos, que anoten los teléfonos para que los tengan preparados para la vuelta. 2977-1579, 2977-1580. Conversamos a la vuelta. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Bien, estamos de vuelta acá en Tiempo de Tomas, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa por todo lo que no pensamos nosotros, y tenemos aquí a un muy gran invitado, a Mario Aguilar, dirigente nacional del Colegio de Profesores, que ha estado marchando el sábado con los profesores llamados disidentes de todo el país, el viernes, y el domingo por una asamblea constituyente, y quedan, yo creo, hartas marchas más. En otra marcha muy importante, un chileno fue detenido, y se lo amenaza con más de 30 o 40 años de cárcel. En México, Mario, si no me equivoco, los que desaparecieron son también estudiantes normalistas, es decir, estudiantes para ser profesores. Por lo tanto, es la misma causa, la misma profesión la que está siendo allá amenazada y asesinada directamente. Me gustaría que conversemos un poco sobre la mirada como profesor del caso México, pero tenemos primero una llamada. Tienen la primera prioridad. ¿Nos está llamando? Germán de Maipú. Germán de Maipú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Cuéntanos. Sí, buenos días. O buenas tardes, disculpa. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. No, mira, lo que más que nada quería dejar en claro que en realidad al acuerdo que llegaron el día jueves, de hecho, me es muy similar al acuerdo que llegaron por teléfono. No sé si estará de acuerdo ahí la persona que están entrevistando. Sí, le vamos a preguntar, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. Sí, tiene toda la razón, y eso es lo que ha generado que el rechazo sigue. Fíjate que nosotros tenemos reunión de directorio mañana para ver la implementación de una consulta, dice Jaime Gajardo, pero ya la consulta los profesores la han estado haciendo y en todos lados no se acepta este acuerdo que supuestamente se habría llegado el jueves, pero que para nosotros no puede ser acuerdo en tanto no sea refrendado por una consulta al total de los profesores, colegiados y no colegiados. Esa es nuestra postura, yo de ahí no me voy a mover. Yo les aprovecho de decir que yo no voy a firmar ningún protocolo de acuerdo, ningún documento que no sea aprobado por el conjunto de los profesores en una consulta. Participación y democracia es lo que queremos en el gremio. Bueno, Mario, y respecto al tema de los estudiantes mexicanos, bueno, eso es horroroso. Yo creo que cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad no puede sino repudiar algo tan brutal, tan terrible. Y particularmente porque son jóvenes estudiantes de pedagogía pobres, que incluso en su propio centro de formación, la escuela normal en la que vivían... De zonas rurales. Es muy distinta la educación para un profesor, la formación de un profesor en zonas rurales, de zonas rurales. Sí, tiene diferencias. De hecho, aquí en Chile ya se está usando hace algunos años un postítulo en educación rural porque tiene sus particularidades. En Chile la ruralidad es mucho menor que la que hay en México, pero efectivamente tiene muchas particularidades y la importancia de la educación rural además, porque la educación rural o la ruralidad en general tiene que ver con las raíces profundas de un país. Cuando un país se va quedando sin ruralidad, va perdiendo identidad y va perdiendo raíces. Y en ese caso la escuela rural cumple un papel muy importante. En tanto la escuela rural exista y se mantenga, es probable que esa cultura tenga muchas más posibilidades de sobrevivencia. Pero, por ejemplo, un profesor mapuche acá en Chile, ¿se forma en algo diferente o accede a los mismos planes que todos? Bueno, tiene una base común de formación pedagógica, sin duda, y de formación de la especialidad. Si es profesor de historia, tendrá toda una base común, pero posteriormente hay menciones y hay interculturalidad que está en la formación de varias de esos postítulos o de esas especialidades dentro de la formación pedagógica. En la 9ª región, la Universidad de la Frontera tiene programas muy avanzados en formación intercultural. Un par de cosillas a propósito de lo de México. Un gran saludo a la familia del chileno detenido en México, Lawrence Maxwell, que es una persona que ubicamos, que conocemos, que sabemos que es un luchador social y que en ningún caso está
estuvo en los hechos que se le está acusando. Así que esperamos que salga prontamente en libertad, que el gobierno chileno se la juegue por su libertad, porque realmente lo de México ya parece realmente algo muy, muy complejo, muy difícil de entender. Su padre iba a venir al programa, pero está viajando en este momento, están organizando el viaje en este momento a México. Sí, habíamos hablado a través de algunos amigos que viniera, lamentablemente no pudo estar, y obviamente lo entendemos porque está muy preocupado por la situación de su hijo. Esperemos que esto se resuelva de una vez por todas y lo antes posible. Con respecto a la situación actual, porque salió por la prensa, Mario, que estaba resuelto el tema prácticamente y muy a la pasadita de que en el fondo había que consultar a los profesores. En definitiva, no está resuelta la situación, está en consulta y tú lo que te acabo de escuchar es que están negando o rechazando la propuesta del gobierno. Bueno, lo que dijo Germán, que llamó desde Maipú, me pareció que ese es el nombre, ¿no? Germán parece. Sí. Es totalmente real, eso es lo que los profesores perciben, porque hubo una propuesta hace una semana atrás más o menos que hizo el Ministerio de Educación, que ya era un avance en relación a lo que firmó Gajardo con la subsecretaria, que fue lo del telefonazo, que daba solución y proponía algo en únicamente 2 de los 5 puntos. Posteriormente, unos días después, cuando ya comenzó el paro y la cosa se extendió, el Ministerio saca una segunda oferta, una segunda propuesta, que al menos ya menciona los 5 puntos. Esa fue ganancia del movimiento, hay que decirlo, porque no fue la comisión negociadora, ni el presidente nacional, ni mucho menos. Si el Ministerio accede de una cosa que ya daba por cerrada a otorgar al menos menciones los 5 puntos, fue únicamente por los movimientos de paralización que se efectuaron, pero todavía insuficiente, todavía muy ambiguo, todavía sin fechas precisas de solución a los compromisos que ahí se mencionan, dejando afuera todavía a muchos profesores que nosotros creemos deben estar en la solución de sus problemas, como por ejemplo en el caso de los profesores a contrata, con letra chica en cierta medida, por decirlo de otro modo, y lo que surge después y que firma Gajardo, o no firma, sino que aparecen, sí, lo firman en realidad, firman una declaración donde aparecen diciendo que ya está solucionado el problema, era casi lo mismo, con muy pocas variaciones. Entonces los profes leen lo de un día y leen lo que días después aparece el presidente diciendo como una solución y son prácticamente lo mismo, entonces a la gente no le gusta. Y ya a esta altura, tú comprenderás, pues, Efren, que ya Jaime Gajardo ha aparecido en varias ocasiones diciendo que esto está solucionado y sencillamente no es así. Y no va a ser así si no se consulta a los profesores. Si nosotros consultamos el 19 de agosto, es impresentable decirle ahora, mire, el 19 de agosto su opinión nos importaba, el 19 de agosto usted era muy importante que nos dijera qué le parecía, como el resultado no salió como esperaba el presidente ni el ministerio, entonces ahora mejor no consultamos. Eso no se entiende ni se puede aceptar. Yo creo, todos queremos que el conflicto se resuelva y se resuelva cuanto antes para poder efectivamente avanzar hacia grandes temas que están pendientes, hacia otras demandas y sobre todo a darle tranquilidad a los profesores respecto de demandas que han estado arriba de la mesa por tanto tiempo y que evidentemente les están afectando su calidad de vida y por lo mismo la calidad de la educación que le pueden entregar a los jóvenes. Y desde ese punto de vista cuesta mucho entender el rol que ha asumido el presidente del Colegio de Profesores, porque un presidente de un colegio gremial claramente está para, bueno, depende de la mirada que se tenga, pero me parece que es una suerte de vocero, alguien podría ser un conductor, da lo mismo, pero en relación a su gente, a sus bases, o como se lo quiera llamar, ese es su ámbito desde el cual se nutre y las demandas que impulsa hacia adelante. Y aquí nos hemos encontrado con un presidente del Colegio de Profesores que más bien ha dado la sensación de querer estar en muy buenos términos con un gobierno. Gobierno en el cual puede ser que su partido participe, ¿sí? No hay discusión al respecto. Pero su rol es un rol de conducir, de contribuir a que las demandas de su conjunto, en este caso los profesores, puede llegar a buen puerto. Y más confuso todavía se vuelve esta situación cuando uno mira el actuar de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Anoche yo la vi en un programa de televisión, podemos nombrarlo acá, es muy conocido en el Tolerancia Cero, y la verdad es que llamaba mucho la atención hasta qué punto ella repetía que el tema en definitiva era que se lograra lo que los profesores estaban demandando y que si para eso había que trabajar junto con el gobierno, al lado del gobierno, en las comisiones del gobierno, pues bien, ella hacía eso y muy a menudo daba a entender el mismo eslogan de los comienzos de la concertación en la medida de lo posible.
en la medida de lo posible, que causó en su momento tanto daño, que alejó a tanta gente, que permitió que la derecha siguiera apropiándose de este país, que significó que la brecha en la distribución del ingreso se convirtiera en la peor del planeta, que significó que se privatizara el agua, no se devolviera el cobre, en la medida de lo posible. Y a ella, cuando yo le vuelvo a escuchar frases muy similares, la verdad es que uno se queda muy preocupado. ¿Cómo se está viendo desde el gremio, desde los profesores que se movilizan, a estas dos dirigencias nacionales que hoy día deberían estar con la voz más alta que nadie para que se pueda avanzar en estas demandas? Mira, es muy buena tu pregunta porque lleva implícito un tema que es muy de fondo, que es dos concepciones que están en pugna aquí. La que tiene Gajardo y la que represento yo, el movimiento Refundación y una concepción humanista, son muy diferentes. ¿Ya? El concepto tradicional del sindicalismo y del gremialismo es que se conduce desde los líderes a la masa, por decirlo de un modo. ¿Ah? Y los líderes saben lo que es bueno y le dicen a la masa lo que hay que hacer. Los líderes llaman a paro, los líderes negocian, los líderes determinan cuándo un acuerdo es bueno y le dicen a la gente ya se acabó el paro porque ya esto se negoció. La concepción nuestra es la inversa. Para nosotros es desde abajo hacia arriba. Y efectivamente los dirigentes debemos ser voceros de lo que la gente está sintiendo, expresando y lo que la gente está necesitando. Y en la medida que se empodere, esa palabra está media manoseada hoy día, pero en la medida que se entregue poder de decisión a los... Mira, siempre suena el teléfono cuando uno está hablando. El llamado a tu madre Están empezando a apoyar lo que se está diciendo, está muy bueno. El hecho de que en nuestra concepción es desde abajo hacia arriba, es decir, yo me siento un vocero de lo que los profesores necesitan. Yo no soy quien para decirle a los profesores, yo decido todo por ustedes. Y esa concepción es la que está en juego. Cuando nosotros decimos, esto no se puede decidir entre los dirigentes solamente, esto tienen que votarlo todos los profesores, es precisamente porque consideramos que ese es el mecanismo y ese es el modo. Son dos conceptos muy diferentes de lo que debe ser un gremio. Y vamos a ver lo que te quieren decir aquí, porque parece que tenemos una llamada, están tomando nota. Alcanzamos a tomar la hora, amigos productores. Ahí la tenemos a Waldo de Puente Alto. Te estábamos esperando. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un apoyo a los profesores. Gracias. Porque yo vi el programa ayer de Bárbara Figueroa, vergonzoso, pero sí mencionó una cosa. Ella le tiene miedo a que las bases sobrepasen. Y ella lo recalcó muy bien. Yo creo que aquí, cuando las bases de los profesores están sobrepasando a esta conducción de Gajardo, es muy bueno y lo apoyo. Porque Gajardo lo que está haciendo es apoyando el modelo neoliberal. Porque ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Apoyar el gobierno neoliberal. Así que ellos indirectamente están apoyando el gobierno, con su contradicción con su doctrina. Así que apoyo, y la masacre, aquí aprovecho, la masacre que hubo de los estudiantes en México, eso lo hizo el gobierno para asustar a un pueblo. Gracias, compañero. Muchas gracias, Waldo. Mario te va a responder acá. Sí, Waldo, bueno, gracias por tu apoyo. Efectivamente, cuando las dirigencias se pierden sintonía con sus bases, pasa esto, y se produce esta rebelión de las bases. Y la forma en que las rebeliones de las bases no sigan produciéndose es que las dirigencias respondan a lo que las bases están pidiendo y lo que las bases están exigiendo, y como decía en el comentario anterior, esa es nuestra concepción. Y bueno, te agradecemos tu apoyo y tu energía que nos transmites. Mario, sobre lo mismo, en la marcha de docente, por todos lados se repetía la frase en pancartas, en hojas de papel, en los gritos. Los profesores pedían la renuncia a Gajardo. Tú hablabas de que la concepción tuya, o de refundación, o la concepción humanista en definitiva, tiene que ver con ser vocero de lo que plantean las bases. ¿Tú estarías dispuesto a pedir la renuncia a Gajardo? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos tratado de que el foco esté en la lucha con el ministerio, porque finalmente ese es nuestro gran tope de piedra de tope, digamos, de que los profesores podamos avanzar en esas promesas incumplidas, en lo que el ministerio ha dicho. Pero eso no significa que no entendamos y no recojamos que obviamente eso está. Lo que pasa es que los estatutos, y esa es una cosa que nosotros tendremos que, tal como Chile necesita una nueva constitución generada a través de una asamblea constituyente, el Colegio de Profesores necesita nuevos estatutos generados a través de un congreso estatutario participativo de los profesores. Y una de las cosas que tiene que establecerse es el mecanismo revocatorio, que en nuestro estatuto no existe. ¿Ya? Aquí está la vieja concepción, el dirigente elegido y después hace lo que quiere, porque no se le puede remover hasta la próxima elección. Entonces, no existe el mecanismo revocatorio en nuestra institucionalidad, y por lo tanto la decisión de renuncia es voluntaria.
Sin embargo, te quiero agregar algo. Hay un resquicio que podría generar una renuncia y una elección nueva, que es que si renuncia más de la mitad de los miembros del directorio, se llama nueva elección según el estatuto. Nosotros somos 5 los disidentes. ¿De un Y total el de? directorio es de 11. Ellos son 5 los de la línea de Gajardo, que son nueva mayoría. Y hay una dirigente de RN que hace el 6º voto, con el cual han gobernado todo este tiempo. Ellos han gobernado con el voto de la dirigente de RN. Ahora, ¿por qué ellos hacen alianza con RN? Es una pregunta que no la tengo que responder yo, la tendrían que responder ellos. Pero, en concreto pasa eso. Si nosotros estaríamos dispuestos a renunciar, lo hemos conversado. Nosotros estaríamos dispuestos a renunciar. Si hay un sexto dispuesto a renunciar, nosotros lo hacemos. Y si eso permite al gremio resolver esta crisis. Lo digo públicamente acá, que nosotros estamos en esa disposición si eso se diera. Y eso, bueno, podría ser una posibilidad para que se resolviera esta crisis. Oye, yo quiero volver al tema de la Constitución que mencionamos al comienzo y que fue, tal como sabemos, también otra de las grandes marchas que tuvimos en este momento. Una de las grandes demandas por una nueva Constitución es la de la participación. Por eso se habla de Asamblea Constituyente. Pero también participación al interior de la nueva Constitución. Es decir, que incluya la revocación de mandato, de la que hablábamos recién con Mario, el plebiscito, la iniciativa popular de ley, la ley de responsabilidad política, la votación de los presupuestos comunales, nacionales, etcétera, de tal modo que la gente sea partícipe. Yo creo que la elección de jueces, esa esfera de participación es la que está todavía pendiente acá y que se refleja también en lo que tú estás diciendo del Colegio de Profesores, es decir, que haya participación en las decisiones. Vamos a ver qué nos dice nuestro nuevo auditor al respecto. Parece que nos estaban llamando. Sí, Emiliano de San Ramón. Hola, Emiliano. Hola, buenas noches. Una pregunta al dirigente de profesores. ¿Cómo ven en términos reales, concretos, la alianza que pueden estructurar en torno a toda esta crisis educacional? Porque lo de los profesores es parte de la crisis educacional chilena. ¿Cómo ven la alianza real con los estudiantes? Si no nos empoderamos, si no nos reunimos, no nos unimos y no luchamos juntos, estamos bastante desmedrados frente al modelo. Unidad, señor. Gracias. Absolutamente de acuerdo con usted. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho una de nuestras críticas a la gestión también de este año de nueva mayoría en el Colegio de Profesores es que ellos, por esta alianza con el gobierno, por esta alianza con la coalición gobernante, produjeron un alejamiento muy fuerte del movimiento estudiantil. De hecho, ustedes vieron que este año casi no se vio esa sintonía que existía antes y justamente eso nosotros lo queremos cambiar. Felizmente, nosotros como disidentes hemos hecho muchos esfuerzos porque eso, por compensar, digamos, mantuvimos relaciones muy directas con Melissa Sepúlveda y con otros dirigentes de la Confech, y ahora asistió a la marcha esta disidente el viernes, la Valentina Saavedra, la nueva presidenta de la FECH, asistieron otros dirigentes universitarios, hemos estado en diálogo con ellos porque queremos fortalecer y profundizar el vínculo con los estudiantes, porque efectivamente en esto nadie puede solo. Sí, eso yo creo que es una enseñanza que ya tenemos de otros momentos, y la alianza con los profesores, estudiantes es clave para avanzar hacia una verdadera reforma educacional en Chile. Mario, en una respuesta corta, aunque sea para un tema para largo, 3 actores: 2020, Revolución Democrática y su inserción en el ministerio, y el ministro Eizaguirre. Vamos de atrás para adelante, como preguntaste. El ministro Eizaguirre, nosotros hemos dicho claramente el gran ausente de todo este proceso. Fíjate que es inconcebible que nosotros recién en la tercera semana de paralización docente el ministro aparece y está en esta última reunión del día jueves donde supuestamente llegan a un acuerdo que en nuestra opinión no es tal. Pero recién aparece, recién recibe al colegio, recién se reúne con los dirigentes. Es un ministro muy lejano al mundo social. Se reúne 3 horas con la CONACEP, pero con estudiantes y con profesores le cuesta mucho. A mí, bueno, me parece que su impronta de economista neoliberal se evidencia más allá del discurso en la manera como él ve con quién debe relacionarse. Mucha relación con las cúpulas ¿Pero dirigentes. ustedes también están a favor de pedirle la renuncia al ministro? Es que, bueno, pero es que muchas veces se personalizan los problemas y como que si sale un ministro entonces los problemas se solucionan, o sale un dirigente los problemas se solucionan, y ocurre que lo que estamos hablando es de una política de gobierno. Yo entiendo que el ministro
esa actitud que tiene que ver con un respaldo que tendrá desde la moneda para actuar de ese modo. Entonces, por lo tanto, no es lo esencial quién está en el cargo, lo esencial es que cambie la política del gobierno respecto a cómo se enfrenta la reforma educacional y cómo se enfrenta la relación con el mundo social. Eso es lo fundamental. El ministro podrá salir y a lo mejor puede ser eventualmente una solución al momento, descomprime conflicto y llega alguien más dialogante. Como él probablemente uno corre el riesgo de que venga, que también se potencie un ministro que vaya mucho más en contra de los intereses del gremio. Bueno, pero que eso es como más vale diablo conocido que diablo por conocer, y ese dicho yo creo que es súper conservador en definitiva, porque es como apostar a que mejor tengamos esto que no es bueno, pero lo que vendría podría ser peor. Claro, siempre puede ser peor, pero también podría ser mejor. El mal menor. Claro, depende cómo uno lo mire. Pero lo que tiene que cambiar es la manera como el gobierno enfoca la relación con el mundo social. Porque esto se reproduce también en otros ministerios. A propósito de eso, la pregunta pendiente, RD y 2020. Sí. RD a mí me ha desilusionado mucho, lo voy a decir con mucha franqueza. Los asesores directos que están en RD en el ministerio se han alineado con esta política poco dialogante, se han alineado en este esquema, digamos, de un manejo más bien cupular, de entre poco, esta concepción de que los expertos deciden, y eso a mí francamente me parece que es reproducir lo que ocurrió durante 20 años con los gobiernos anteriores a la concertación. No ha habido gran cambio en eso. Lo que uno puede apreciar en definitiva, al menos desde el área de educación donde yo estoy, es que la nueva mayoría de nuevo tiene poca. Es la misma vieja concertación, un poquito enchulada, pero la forma de proceder es más o menos la misma. ¿Y entre los estudiantes cuáles son los grupos que realmente tú dices que te están sintiendo más apoyados, de tal manera de volver a agarrar esta fuerza que teníamos en el 2011, 2012? Bueno, nosotros como Movimiento de Refundación tenemos un diálogo bastante fluido con los de Izquierda Autónoma, con los estudiantes libertarios, con otros grupos como los de la USACH, que son el actual presidente está Curitapia. Son grupos que tienen una visión más crítica y de mayor autonomía y que no responden a las viejas líneas políticas tradicionales. Y 2020, una organización, la subsecretaria de Educación emerge desde 2020. Ella viene de ese mundo. Y por lo tanto, uno puede apreciar ahí que en definitiva, a pesar de manifestarse en un momento muy crítico de Piñera, no están en una línea de una reforma profunda al sistema educacional chileno, sino más bien están en una línea de hacerle ciertos ajustes al modelo educacional chileno, y ya podemos coincidir en algunas cosas con ello, pero en esencia nosotros creemos que hay que hacer algo más tenemos radical. otra pregunta de Teresa de Santiago Centro. Teresa, ¿estás ahí? ¿Aló? Hola, Teresa. Hola, ¿a qué partido político milita este niño, este joven dirigente? Gracias por lo de niño y por lo de joven. No soy tan joven, tengo 53 años, pero sí, soy humanista. Se siente una voz joven. Soy humanista, Teresa. Humanista. Y vamos. Yo creí que era democristiano, porque son altos traidores algunos, los grupos de derecha de los democristianos. Yo los ubico así como eso. Y el señor Gajardo ha hecho tanto, ¿no? Mucho, y ahora lo están dejando de lado. Él se la ha jugado entero por los profesores y lo dejan de lado. Eso quería decirles, ¿ya? Gracias, Teresa. Muy bien, Teresa, es tu opinión y es respetable. Y por parece supuesto. que tenemos otra llamada. Mira, hay mucho interés con el tema de los profesores. Pero Héctor de Santiago Centro. Héctor de Santiago. Hola, ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola. Mira, si algo bien simple. Yo creo que hoy día, es bueno que renazcan nuevos dirigentes que sean honestos. Primero honestos. Y que el dirigente tenga que seguir el mandato de las bases. Porque es la única forma que el dirigente sea legítimo. Y para mí es fundamental, independiente, que él tenga una posición distinta o a favor, igual debe consultar a las bases. Es la clave para que un dirigente pueda ser buen dirigente. Eso es todo. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias, y parece que hay mucho interés. Sí, Antonio de la Reina. Antonio de la Reina. Hola, Antonio. Te escuchamos, Antonio. Breve. Hola, para alcanzar. Dos cosas. Una, ¿alguien puede entender que a los padres que ponen plata para que sus hijos estudien, subvencionado, el ministerio les dé más plata todavía y no a los que no tienen plata? Eso me lo pueden explicar. Y segundo, perdónenme, he escuchado mucho de partidos políticos y poco de educación. Hasta otro día, gracias.
Gracias. Gracias a ti, aunque creo que este es el programa en que hemos hablado más al 100% de partidos políticos, pero es posible que sintonizaste en ese minuto en que alguien dijo la palabra humanista. Pero no, la verdad es que hemos hablado de la educación y por supuesto también de la Constitución, estimado Antonio, que tiene mucho que ver con la calidad de vida de la gente. Fíjate que la Constitución es la que define que la educación sea un derecho, la salud sea un derecho, que los recursos naturales estén garantizados, que avancemos en la integración con Latinoamérica, que nuestras familias puedan vivir en un medio ambiente no contaminado, que las distintas culturas y etnias se puedan vincular. No, creo que son temas que nos importan a todos. Muchas veces yo me he escuchado también en esta actividad en la calle que alguien dice, bueno, ¿y de qué sirve en definitiva una nueva Constitución? Y vaya que influye fuertemente en la calidad de vida. Yo no sé, Mario, si en esta Constitución actual está garantizado el derecho a educación o a enseñar que es el negocio de la educación. No está garantizado para nada. La Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, está jerarquizado muy por sobre el derecho a la educación. De hecho, lo único que establece como obligación del Estado es proveer el servicio en educación. Y además usa la palabra servicio. Mira la connotación que tiene, como si esto fuera un producto, un bien de consumo. No, para nada. Y de hecho el rol subsidiario del Estado, que es este Estado cobarde, ausente en la educación, se consagra como un principio constitucional. Entonces, llegamos al tema más de fondo, cambios profundos en la educación necesariamente pasan por una nueva Constitución en Chile. Una verdadera educación como un derecho social pasa por un cambio, por una nueva Constitución chilena. Pero lo que nos enseñaron todos los profes, sí, los disidentes, los no disidentes, los de Santiago, los de regiones, los viejos, los jóvenes, todo, es que había que llegar a la hora. Había que llegar a la hora y para eso lo mejor es tener un reloj. Porque evidentemente así ya todos nuestros estudiantes están garantizados. Se puede tener el del celular, pero no es suficiente. Yo creo que un buen reloj, como los de www.1234.com.cl, digámoslo bien. www.274.cl. Bueno, acá tenemos un excelente reloj que lo vamos a sortear con nuestra maquinita de la suerte. Le va a tocar aquí. Espérate un poquito que nos dé los números. El número 5. El número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Héctor de Santiago. Héctor de Santiago se ha ganado un reloj. Mira, yo te digo que está tan re lindo que yo tengo ganas de dejármelo. Así que ven a buscarlo rápido a la radio. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en Tiempo de Tomas, Radio Universidad de Chile. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Gracias. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.